Arrancamos con la tercera lección, al menos la parte 1 de esta lección, sobre el curso de cómo crear un career. Precisamente como es una parte core dentro de esta experiencia de aprendizaje, entonces decidimos dividirlo en dos partes para poder tener el mejor aprovechamiento y que no se vuelva tan denso en general. Porque acá es donde vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos que escribir, qué es lo que tenemos que poner dentro de ese career para que realmente tenga el efecto que estamos buscando. Hasta el momento hemos aprendido a poder comprender el rol de mi equipo en la creación de valor a futuro en la organización y encontrar la brecha que tenemos que llenar para pasar de lo que tenemos hoy a donde queremos llegar. Recordemos que esto es importante porque todas las iniciativas dentro de una empresa tienen que estar conectadas a la creación de valor de una u otra forma, porque si no lo que va a terminar sucediendo es que van a caer por su propio peso, van a morir o ni siquiera van a empezar a existir. Entonces, por eso es importante que nuestra estrategia de carreras y de talento vaya vinculada específicamente a la creación de valor, que nos va a ahorrar muchos problemas. Y en general lo que tenemos, si lo queremos poner en palabras más simples, es tener este rol muy claro, poder decir, ok, nuestro talento se tiene que ver de esta manera y este career les va a dar la dirección a futuro. Y además tenemos una justificación y dirección que podemos comunicar y que va a ser nuestro caso de negocio para poder llevar los cambios a cabo y asegurarnos de que lo estamos haciendo de manera intencional. Al final de cuentas, lo que vamos a tener es un progreso como este, ¿verdad? Donde nacemos de la creación de valor, pasamos a partir de esa creación de valor a dar una dirección y al final de cuentas aterrizamos en competencias, habilidades y una progresión que es usualmente lo que le vamos a llamar o career ladder o career portfolio, etcétera, el nombre que quieran usar. Ya casi profundizamos un poco más en eso. Y nos aseguramos de que este triángulo sea algo que se retroalimente, de manera que esas competencias, habilidades y progresión creen valor, ayuden a la dirección a evolucionar y que de esta manera el equipo evolucione junto con la organización. Para pasar a un ejemplo práctico, pensemos en que tenemos como estrategia a nivel de compañía, qué sé yo, algo que salió como meta de este quarter o meta para el año, por ejemplo, que queremos reducir dramáticamente el tiempo para completar tareas haciendo uso de inteligencia artificial. Posiblemente esta completitud de tareas va a ir vinculada a un tipo de usuario meta que es quien va a ver su ahorro en tiempo. Pueden ser, por ejemplo, programadores, pueden ser personas que están generando miniaturas para videos de YouTube, por ejemplo. Acá lo dejamos así simplemente porque tal vez ese detalle no es tan relevante a este punto. Y como dirección de nuestro talento, entonces vamos a ver que a futuro lo que queremos es que nos habilite para construir herramientas digitales que cualquier persona pueda utilizar, que sean asequibles, que sean fáciles de usar, porque eso nos ayuda a pensar en las destrezas que necesitamos. De esta manera, entonces, lo que tenemos que hacer es plantearnos algunas preguntas para comprender cuáles elementos son los que necesitamos tener dentro de nuestro career. Entonces, vamos a pensar en cómo se ve el equipo ideal. Es decir, cómo crea valor para la organización, usuarios, equipo, cuáles cualidades debería tener, cuáles son las que deben resaltar, las que necesitamos crear. Además de eso, es muy importante que entendamos cómo estamos hoy, porque si no, todas las compañías serían iguales. Hay muchos patrones dentro de la conducta humana que se repiten. Entonces, ¿por qué algunas compañías tienen éxito y otras no? Precisamente por su cultura y habilidades únicas que desarrollan. Estas son cosas que también de alguna manera tienen que estar plasmadas en nuestro career o en nuestra estrategia de talento de manera que podamos comunicarlo con el equipo. Aunque el curso se trata específicamente sobre career, es importante tomar estos puntos porque tienen que ver mucho con el desarrollo de las personas, con quién tiene promotions y demás. Entonces es indispensable que abordemos ese tema. Y además preguntarnos qué más y qué sigue, que ahí es donde es muy valioso poder encontrar referencias sobre cómo lo hacen otras organizaciones, sobre cómo están evolucionando, referentes que hayan, porque ahí eso lo que va a hacer es ampliarnos la perspectiva. Y no solamente dentro de la organización, sino hablar con otros profesionales, asegurarnos de tener contacto con nuestro equipo para saber para dónde vamos y tener una visión que nos emocione y que queramos llegar ahí. Entonces, si empezamos a profundizar un poco en cómo se ve el equipo ideal, hay varias preguntas de nuevo que podemos empezar a hacer. Entonces es, ¿cómo colaboran y con quién? ¿Cómo deberían actuar cuando hay una dificultad o cuando hay un reto, por ejemplo? ¿Qué tipo de relación tienen que tener con los clientes? Tienen que conocerlos, tienen que hablarles directamente, tienen que resolverles problemas, empatizar,
habilitarlos, etcétera. ¿Cómo queremos que tomen decisiones? Queremos que tomen riesgos, queremos que sean ágiles, queremos que sean muy predecibles, etcétera. Eso va a influir mucho en el tipo de career que queramos tener, las habilidades y lo que tengamos que desarrollar en el equipo. Y en general, ¿qué es lo que maximiza su productividad? Porque en todas las organizaciones queremos tener los equipos más eficientes de la vida, más productivos, pero entonces tenemos que entender cuáles son los factores que precisamente habilitan esa productividad. Es una buena gestión de proyectos, de objetivos, de metas, es un buen uso del tiempo, hábitos, etcétera. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta para poder desarrollarlas. De aquí, posiblemente lo que queremos hacer es un ejercicio de design thinking, si quieren verlo en los términos un poco más estrictos, pero al final de cuentas lo que buscamos es un poco empezar por dispersión, así tener muchas ideas, hacer un análisis, ¿verdad? Todo lo que nos ocurra, empezar a escribirlo, ¿verdad? Nada más le hacemos dump y lo ponemos ahí. Acá, ¿verdad? Puse algunos post-its, hay herramientas, ¿verdad? Como Figma o Miro que tienen interfaces que facilitan poder hacer esto. Si tenemos una pizarra física, lo podemos hacer con nuestro equipo. Pero al final de cuentas, lo que queremos es tener cosas como esto. Van a haber cuestiones que se van a repetir y eso está bien, ¿verdad? Es parte de la dinámica. Entonces, podemos ver que la gente proponga cosas como que mantengan productividad constante, que tomen riesgos, pero que sean riesgos calculados e intencionales, que conozcan nuestra oferta de usuarios, que ayuden a otras personas a crecer, etcétera. Respondiendo a las preguntas que acabamos de ver. No son todas las preguntas que tenemos que responder, pero al final de cuentas se trata de partir de lo general a lo específico, preguntarnos cómo queremos que sea nuestro equipo y luego medirlos en términos de sus relaciones, su impacto, su conocimiento de negocio y demás. Después de eso, lo que vamos a querer hacer, de nuevo siguiendo la línea de Design Thinking, o si queremos simplificarlo, nada más hacer un poco de divergencia y después convergencia, aquí volvemos a filtrar y hacemos grupos para ver cuáles categorías estamos identificando dentro de nuestro career, porque eso también nos ayuda a entender el mapa mental que existe dentro de nuestra organización o que tenemos como personas para las habilidades y competencias que queremos desarrollar. Dicho sea de paso, una competencia es una habilidad que se demuestra de manera sostenida durante el tiempo y por eso es lo que vamos a querer ver principalmente reflejado dentro de nuestro career. Porque una persona que exhibe buenas cualidades de liderazgo es precisamente porque es capaz de hacerlo de manera consistente a través del tiempo y no porque tuvo unos chispazos en algún punto de su carrera. Regresando al ejemplo, vamos a tener cosas como, por ejemplo, que mantener una productividad constante y poder traducir retos de negocio en implementaciones exitosas pueden ser cuestiones de habilidades técnicas. Si estamos hablando, por ejemplo, de una carrera de ingeniería. Queremos que en términos de negocio la gente tome buenas intenciones y que tome riesgos calculados, que conozcan nuestra oferta y usuarios. Y aquí podemos incluso repetir la parte de transferir retos de negocio e implementaciones exitosas, precisamente porque la implementación es habilidad técnica, pero los retos de negocio, entenderlos y saber por qué tienen impacto, son parte del negocio. Y tenemos por acá también una parte de trabajo en equipo que tal vez ahí no voy a profundizar tanto. Ahora, es bastante común que en el momento de elaborar un career nos quedemos ahí, ¿verdad? Porque es como ya tenemos todas las habilidades que queremos, lo ponemos en un documento y es como, tomen equipo, vean a ver qué hacen con eso. Desarrollense, crezcan. Entonces, por un lado pasan varias cosas, ¿verdad? Hay que asegurarnos, número uno, que estamos filtrando lo suficiente, ¿verdad? Para no incluir a veces cosas acá que no tengan que ver con nuestra estrategia, pero si hacemos las preguntas correctas, digamos que nos libramos un poco de esa parte. En segunda instancia, tenemos que pensar también que necesitamos darle alguna noción de prioridad a la gente porque queremos que esto sea estratégico. Y si no le damos a la gente una dirección, entonces, ¿dónde está la estrategia, verdad? Es como decirles, aquí hay un bosque, hagan un camino por donde sea, ¿verdad? Pero el camino para qué es, ¿verdad? Necesitamos pasar un auto, necesitamos construir un aeropuerto, necesitamos pasar un bote, ¿cómo le hacemos? Y eso puede ser tan fácil como dentro de esa misma parte del ejercicio ver cuáles partes son las que más se repiten y de alguna manera poder darles una prioridad. No necesita hacer algo perfecto, pero por lo menos decirle a la gente, en este momento de nuestra historia necesitamos que la parte de
hacer implementaciones exitosas que tengan sentido para el negocio es nuestro top. Y ser consecuentes con eso. Entonces, la gente que vamos a promover, los líderes que vamos a tener, etcétera, van a nacer en primera instancia de poder demostrar esta competencia. Número 2, queremos que conozcan a detalle nuestra oferta de usuarios, etcétera. Y luego pueden venir las demás. Pero es importante que le podamos dar ese énfasis a la gente. Que pasa muy a menudo que al momento de documentar un career nada más generamos, por ejemplo, una hoja de Excel, que es muy, muy común, lo he visto montones de veces, y eso es lo que le damos al equipo. Y entonces la gente empieza a escoger, ven cuál les gusta más y empiezan a trabajar ahí. Y puede terminar la gente frustrada porque se desenvuelven en una habilidad que, si bien es deseable, no es crítica, o al menos no lo es en este momento en el negocio. Entonces es muy importante por eso que en el momento de la elaboración incluyamos estos criterios. Después de eso, lo que vamos a hacer es redactarlos en una escala de autonomía, de manera que para cada uno de esos criterios que identificamos podamos irnos desde estar aprendiendo, que pueda yo trabajar por cuenta propia, luego que tenga un impacto en mi equipo, llegue al departamento y que pueda tener impacto a nivel de la empresa con mi contribución con el trabajo que yo estoy haciendo, o incluso impacto en industria. Ahora, aquí hay que tener cuidado. En muchos casos no es necesario incluir el impacto de la industria de primera entrada, o incluso el cross departamento si estamos apenas empezando. ¿Por qué? Porque esto tienen que ser cosas donde tengamos el commitment, ¿verdad? Que tengamos el compromiso de invertir en que las personas puedan llegar a tener precisamente este tipo de habilidades, este tipo de destrezas, etcétera. Porque ¿qué es lo que pasa? A menudo, si empezamos por las referencias y vamos a ver qué está haciendo Google, por ejemplo, con sus careers, nos encontramos que hay gente que dedica una gran parte de su tiempo a dar charlas y que tienen un equipo que está en esa parte porque están buscando tener un gran involucramiento con la comunidad y demás. Pero si nosotros nada más copiamos eso en el career y le decimos a la gente que queremos tener impacto en la industria, pero luego no les damos tiempo para tener el contacto con los usuarios, no estamos siendo consecuentes con nuestras expectativas. Entonces estamos cometiendo una equivocación. Entonces, ¿qué es preferible? Un paso a la vez. Ya sabemos que esta es la escala completa, que así puede llegar a verse. No es necesario empezar desde acá. Empecemos con lo que haga más sentido para nuestro equipo en este momento, porque el career es algo que puede evolucionar con el tiempo, que puede cambiar e incluso debería hacerlo. Después de esa parte, entonces, aquí hay un ejemplo sobre cómo podría verse una implementación de alguno de los criterios ya redactado para un career. En esta progresión de autonomía o seniority, como lo quieran ver, normalmente seniority más alto conlleva también más autonomía, más impacto e influencia en la organización. Entonces pensemos en este de transferir retos de negocio e implementaciones exitosas, que fue en el que, con el que comenzamos. De esta manera, ¿qué es lo que tiene que empezar a hacer una persona? Posiblemente entender cómo funciona el negocio, cómo funcionan las tecnologías. Entonces, de ahí podemos partir. Luego, vamos a querer que esa persona tome las decisiones correctas, porque eso es precisamente ese conjunto de decisiones es lo que va a llevar a que las implementaciones tengan éxito, ya entendiendo el contexto. Después de eso, esta persona tiene que ser eficiente a nivel de individual, es decir, que por cuenta propia pueda trabajar y llegar a resultados de manera consistente. Después de eso, esos resultados se van a trasladar al equipo y a la organización. Y ahí es donde se alcanza el nivel más alto de impacto. Entonces, al final de cuentas, así es como se hace. Algunos consejos acá, por ejemplo, redactar las cosas en positivo, desde el punto de vista, ¿verdad?, de psicología y demás, es lo correcto por hacer. Entonces no vamos a poner aquí cosas como no conoce el negocio o no tiene autonomía en tal nivel o etcétera. Entonces, de ahí ya podemos trasladar estas partes para poder dárselo a la gente y tener un grado más o menos de certidumbre, porque ya entendemos un poco mejor nuestro equipo y estamos siguiendo buenas prácticas para la redacción del career como tal. Después de eso, teniendo las competencias, también necesitamos poder organizarlo en los puestos y ya agruparlo. Entonces podemos ver cosas como que la parte de transmitir retos de negocio e implementaciones exitosas puede ser más un concern de una persona senior. Desde el punto de vista de la especialización de negocio, puede que esto se trate más de algo que le interese
a management. Y podemos pensar que a nivel de liderazgo, de gestión de los equipos, por ejemplo, o de líderes que identifiquemos en puestos funcionales dentro de nuestra empresa, sean a quienes les interese más trabajar en trabajo en equipo. Aquí posiblemente les suceda algo bastante pintoresco, ¿verdad? Cuando ya estén pensando, ¿verdad?, en cómo las competencias se pueden distribuir a través de los puestos. Y es que uno se va a encontrar cosas que se repiten. Entonces, de la misma manera que management tiene concerns de negocio, también la gente que tiene un puesto de liderazgo en general, aunque no está enfocada en gestión, se puede preocupar por eso. Pensemos, por ejemplo, en los casos de los tech leads o simplemente gente muy experimentada dentro del equipo pueden tener liderazgo técnico. También podemos pensar en que en cuestiones de trabajo en equipo es algo que le va a interesar a la gente con más seniority, porque tienen que ser un modelo de buena comunicación o contribuir al desarrollo de otras personas precisamente por su seniority. Aunque no lleven responsabilidad directa por el career de estas personas, ya las personas con más experiencia posiblemente van a tener una parte dentro de esa necesidad. Entonces, por eso es importante poder contemplarlo. Y está bien que se repitan, y está bien que se hagan de esa manera. Y por eso es que hasta este punto no hemos hablado de que si tiene que ser un career portfolio, si tiene que ser un career ladder o si tiene que ser lo que sea. Al final de cuentas es, hagan el ejercicio, hagan los mapas, piensen en cómo deben organizarse los puestos dentro de su compañía y después de eso decidan qué nombre le quieren poner. En algunos casos puede ser lineal, porque yo puedo escalar de manera de autonomía de manera lineal, pero hay gente que se va a mover entre puestos, hay gente que va a saltar entre equipos, hay gente que va a tener otros roles. Entonces hay que tener esa flexibilidad, pero es algo que va a salir naturalmente del proceso si hacemos esta dinámica y nos tomamos el tiempo de poder identificar y entender cómo funciona nuestro equipo y hacia dónde lo queremos llevar. A final de cuentas, ya teniendo una progresión, entonces podemos tener algo como esto, de manera que alguien junior puede estar aprendiendo y un lead puede ser alguien que facilite que el equipo tenga consistencia para entregar implementaciones con éxito. Y es algo que posiblemente acá también a veces hay muchos líos con la nomenclatura y que si soy principal, que si soy lead, que si soy senior. A ver, hay definiciones comunes, ¿verdad? A nivel de mercado y es bueno buscar las referencias, pero siempre hay pequeñas discrepancias de organización a organización. Entonces, sí, investiguemos, sí, veamos lo que es necesario ver, pero si es el caso que se necesita repetir, que se necesita tener otro nombre o algo, busquemos un nombre que nos guste, que creamos que tiene una buena referencia, que la gente se siente identificado y lo entiende, y le ponemos ese nombre. Entonces, al final de cuentas, si yo en lugar de tener un lead de X área o algo así, quiero que se llame manager, está bien. O si es una competencia que se comparte entre management y un senior 2 por esta progresión, está bien. No tiene que ser una línea recta y al final de cuentas es mapearlo lo mejor que se pueda y después pensar en cómo puedo plasmarlo en un documento y cómo puedo documentarlo y no al revés. Porque si empezamos únicamente por el documento, podemos incurrir en un error grave sobre el impacto que tenemos en el desarrollo de nuestro equipo. Entonces, empezamos por cómo queremos que el equipo sea, la dirección que queremos darle, una escala de autonomía, identificamos los puestos y de ahí ya entramos en la parte de comunicación. Al final de cuentas, parte de los criterios que queremos tener para poder discriminar la parte específicamente de creación de puestos van a tener que ver con, uno, si se trata de un puesto de contribución individual, principalmente. Entonces, ahí es donde vamos a tener escalas, por ejemplo, de ingeniería, o si es alguien de operaciones, entonces la gente que se encarga de contabilidad, etcétera. Personas que hacen el trabajo por cuenta propia y que su aporte tiene que ver con las tareas que entregan de manera individual, los objetivos que cumplen principalmente gracias a contribuciones individuales. Siempre vamos a estar trabajando en equipo, pero no tenemos un enfoque en personas y procesos, que es la otra categoría, que eso nos ayuda a identificar puestos que tienen que ver con management específicamente. Y luego vamos a tener la parte de liderazgo, que puede ser liderazgo de personas o puede ser liderazgo técnico o en la toma de decisiones. Entonces, una persona que adquiere mucha experiencia va a tener liderazgo por las decisiones que toma, porque lo que va a suceder es que el equipo le va a empezar a seguir de manera natural. Entonces, por eso
son personas que pueden tener liderazgo, aunque no necesariamente se enfoquen en personas o en procesos. Entonces, es importante que tengan, sí, ciertas habilidades de gente para que puedan tener este liderazgo de manera funcional, pero no tantas como alguien de un puesto de management. Tal vez basta con que tengan muy buena comunicación, tal vez basta con que tengan muy buena orientación a objetivos, pero no tienen que hacerle un plan de crecimiento a otra persona en el equipo o revisar el rendimiento de un equipo como tal. Entonces, estos son los 3 puntos que nos ayudan a discriminar y que nos facilitan, ¿verdad? Un slide como el anterior, ¿verdad? Que no se haga una mezcla, ¿verdad? Entre todos los puestos que queremos tener, sino que entonces ya podemos empezar a separarlos un poco más. Y al final de cuentas lo que vamos a querer es que para estos puestos que identifiquemos podamos tener un único objetivo definido. Y tiene que ser un objetivo lo suficientemente claro, pero a la vez tiene que ser general porque estamos hablando de puestos. Entonces queremos que sea algo que dé una dirección, pero que a nivel de varias personas que cumplan o que estén en ese mismo step, ¿verdad? De sus carreras, que pueda ser algo que aplique para varias personas. Entonces tiene que ser delimitado, pero tiene que ser a ese punto un poquito general. Y al final de cuentas, la progresión que construyamos, de nuevo, llámese Career Ladder, llámese Career Portfolio, llámese como le queramos llamar, lo que va a tener es el conjunto de competencias necesarias para cumplir el objetivo que tenemos para ese puesto. Entonces, posiblemente, ya después de partir de cómo queremos que sea nuestro equipo, lo que queremos es pensar en estos objetivos. Luego, esos objetivos los juntamos con las competencias que tenemos y eso es lo que nos da los puestos específicamente. Así que es muy importante hacer una diferencia con qué es un objetivo y qué es un rol que tiene una persona dentro de un equipo. Específicamente porque es fácil que sean cosas que se puedan confundir. De nuevo, un objetivo puede ser algo como facilitar el crecimiento de la tecnología como insumo del departamento, por decir algo. Y eso queremos que lo haga un senior engineer, por poner un ejemplo. Pero cosas como ser líder de proyectos de inteligencia artificial desde la perspectiva técnica ya es algo un poco más específico. Entonces, eso está haciendo referencia a un rol. Entonces, no necesariamente se trata de un puesto específicamente, sino podemos tener senior engineers dentro de nuestra organización que se encargan de facilitar el crecimiento de la tecnología. Y eso es lo que hacen todos y eso es lo que nos permite darles una dirección estratégica. Luego van a existir las especializaciones, pero no, eso es lo que son especializaciones. Y eso es algo que ya se puede ver un poco más contextual con la persona para sacarle provecho al talento de esa persona en particular, pero no necesariamente es algo que tengamos que incluir al 100% en la especificación de nuestro career, porque si no se puede recomplicar. Porque al final de cuentas los roles pueden terminar siendo bastante únicos. Y a veces si hay personas que son estelares en ciertas habilidades, puede que el rol incluso se adapte un poco a las competencias y a lo que esa persona nos puede aportar. Entonces, aquí es algo importante, ¿verdad? A separar y asegurarnos de nuevo que a este punto es aceptable que sea un poquito general, ¿verdad? La descripción del objetivo. Y con esto lo que vamos a querer hacer es poder documentar y comunicar la progresión que tenemos de las personas de manera que sea muy claro para cada quien cuáles son las competencias esperadas para el siguiente objetivo a cumplir en el siguiente peldaño de sus carreras, pero poder darles una prioridad y que haga sentido desde una estrategia. Por eso es que tenemos que juntar todos los puntos para poder llegar a esta parte, a esta implementación. Ahora, no es un secreto que esto lleva bastante trabajo, ¿verdad? Porque hay que tener muchas consideraciones en torno a lo que significa tener una redacción adecuada y que sea fácil de comunicar para las personas en el equipo. Pero al final de cuentas, yo lo que necesito es tener muy claro mi sentido estratégico, hacia dónde quiero llevar esta carrera que estoy creando. Entonces, de esa forma, una vez identificados los objetivos que tengo, bien puedo referirme a una biblioteca, por ejemplo, de habilidades donde yo pueda seleccionar a partir de una plantilla cosas que me ahorren tiempo en la medida en que esa plantilla sea lo suficientemente flexible. Entonces, en el caso de InLab, nosotros ya tenemos una biblioteca de habilidades que sirve para
resolver muchos de estos casos y que todo ese trabajo que les acabo de dar se puede resumir en muy pocos minutos, porque ya hay herramientas para tener la redacción de las progresiones de autonomía y demás, de las competencias que queremos tener, de manera que sea accionable y que pueda ser fácil de entender. Y que las cosas que ya se repiten entre personas, porque somos humanos y compartimos fundamentos de nuestros comportamientos y nuestras interacciones, no tengamos que reinventarlas. Entonces veamos un ejemplo muy rápido de esta parte. Dentro de los perfiles de crecimiento, que así es como se llaman nuestra implementación, ¿verdad? Para cada peldaño de un career, podemos especificar un perfil y decimos, bueno, yo quiero tener un Senior Software Engineer. Y el objetivo que va a tener es habilitar al equipo para construir software de alta calidad, entregar valor a través de experiencia y habilidades probadas con mucha eficiencia. Y ya con eso tenemos nuestro objetivo. Después de eso, lo que tenemos que pensar es cuáles son los grupos de competencias, como los que vimos anteriormente, que mejor se adaptan para este puesto. Entonces, queremos pensar en que tienen que tener muy buenas habilidades técnicas, porque queremos que pueda entregar valor, pero que sea muy eficiente en el uso de tecnologías, que sea predecible, que esté al día con las tendencias de mercado. Orientación a producto, que tiene que ver con que conozcan a nuestros usuarios, que sepan cómo nuestra oferta les entrega valor y demás para que puedan tomar buenas decisiones. Trabajo en equipo, porque no queremos que colaboren por cuenta propia, sino que sean un factor multiplicador dentro de los equipos que los agreguemos. Y liderazgo técnico por el tema que les comentaba de que cuando adquiero valor a través de mi crecimiento es algo que naturalmente va a hacer que la gente me siga y que yo tenga impacto en los planes que estamos haciendo. De aquí simplemente tenemos que configurar en esta escala de autonomía que ya en InLab existe una implementación, el nivel de seniority que queremos tener. Como es un Senior Engineer, la recomendación es que esté cerca del rango de 6 para arriba para cada uno de los grupos de competencias. Entonces simplemente podemos, para estos valores, llevarlo a ese nivel, llegar a ese punto, y si queremos hacer algún cambio en alguno, podemos simplemente hacer una pequeña modificación, podemos ver los detalles y saber cómo está la progresión para esa competencia, lo completamos, lo guardamos, y ya con eso es suficiente para poder tener nuestro perfil. Y ya esto se convierte en algo que es un documento que podemos comunicar a la gente, que podemos facilitarles y que ya nos ahorra todo el tiempo que tiene que ver con redacción de preguntas, con comunicarlo, con volverlo accionable, porque esto se va a conectar a un motor de feedback que además nos permite darle la prioridad a las habilidades correctas para que las personas puedan progresar y que efectivamente el career y los puestos que estamos creando se conviertan en una oferta de valor. Entonces, si les interesa viendo un poco este demo muy rápido de la aplicación, pueden agendarnos un demo en cal.com/inlab/demo y podemos explicarles un poco más sin ningún compromiso, sin ningún costo sobre cómo pueden hacer uso de una herramienta de estas para poder generar un career para su equipo, ayudarles en el proceso para entender toda esta parte y que puedan tener una implementación en muy poco tiempo, pero que efectivamente sea lo suficientemente flexible como para que se ajuste a sus equipos. Eso es todo por ahora. En la siguiente parte de la lección número 3 vamos a abordar los factores que no tomamos en cuenta hasta el momento, que tienen que ver con factores de cultura y referencias, además de habilidades técnicas y demás que podemos considerar como parte de nuestro career, de manera que podamos mapear adecuadamente cuáles son nuestros diferenciadores a nivel de organización que permiten que podamos sobresalir y que podamos tomar ventaja sobre la competencia, y además poder entender cosas como qué es lo que diferencia a una persona que conoce mucho la organización pero que tal vez no tiene tantas habilidades, cómo se mapea, cómo podemos ubicarlo. Entonces esa va a ser la siguiente parte de la lección número 3, y con eso concluimos este primer espacio de cómo efectivamente construir el career. Nos vemos en la siguiente lección.